Continuando con nuestra entrega de los peruanos más destacados en el exterior, el noveno PEX más destacado es el 2 veces presidente del Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde resulta que está en una lista de los peruanos más destacados y es el único presidente que está en esa lista. Cuando en su recorrido en el Perú él usaba poncho y la gente le preguntaba ¿por qué usa poncho, arquitecto? Y él decía, pues los políticos debemos usar poncho porque es una prenda que no lleva bolsillos. En el exterior destacó, además de estudiar en Francia y en Estados Unidos, pues fue invitado como profesor principal en universidades Ivy League como Harvard y Columbia. Además enseñó en universidades de prestigio como Johns Hopkins, George Washington y la Universidad de Miami. A su regreso en el Perú, con las múltiples obras que pudo entregar a favor de los peruanos, él siempre repetía que no pongan su nombre, solamente escriban en la placa "el pueblo lo hizo". Ese fue un claro desprendimiento del individualismo. Él estuvo muy abocado en la lucha por la democracia, por la libertad y en la búsqueda del bien común. Fernando Belaúnde Terry nació en Lima el 7 de octubre del año 1912. Era miembro de una familia de políticos e intelectuales. Su padre, Rafael Belaúnde Díez-Canseco, fue ministro de Estado. Le gustaba escuchar a su padre hablar sobre la historia del Perú. Belaúnde era bastante unido a su padre. Pues hemos tenido, nosotros, mis hermanos y yo, una infancia muy politizada. Belaúnde tenía 12 años y estudiaba en el colegio católico. De pronto tuvo que dejarlo. El presidente Leguía deportó a su padre a París. Con toda la familia tomaron un barco y una larga travesía. Al llegar no fue fácil adaptarse a una nueva vida, otro continente, otro idioma. Fueron varios años de exilio. El joven Belaúnde hizo la secundaria en París. Había en él una pasión por los vuelos en avión. Como acontecimiento más espectacular fue la llegada de Lindbergh, el famoso vuelo Lindbergh que cruza el Atlántico por primera vez y que llega a París en la noche. Es un acontecimiento en el cual Belaúnde lo tiene presente a pesar de sus 13 años. Belaúnde, viviendo en París, absorbió una cultura que podríamos llamar cosmopolita, que le va a servir de mucho a lo largo de su vida. El joven Belaúnde tiene un primer baño cultural, intelectual y vital en la Francia de la primera posguerra. Sin embargo, luego tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Allá estudió arquitectura en la Universidad de Texas. Su padre consiguió trabajo y junto con su hermano Víctor Andrés fundaron la Universidad de Miami. En ese ambiente, el joven Belaúnde ya comenzaba a interesarle la política. Cruzaba por su mente la idea de llegar a la presidencia. Belaúnde se nutre de la política observando al presidente Roosevelt y el estilo de comunicador que tenía el presidente Roosevelt con sus políticas del New Deal. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México en 1935. Tras pasar 2 años en la capital azteca, volvió al Perú en 1937. En Lima trabajó como arquitecto y ejerció la docencia en la Pontificia Universidad Católica. En 1937, a los 25 años, fundó la revista El Arquitecto Peruano, ayudando notablemente al reconocimiento de nuevos profesionales peruanos que se abrían paso en la sociedad de arquitectos. En 1955, la Escuela de Ingenieros se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería, conocida como la UNI, y con ello se creó la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, de la que Belaúnde fue el primer decano. Luego de este periodo dedicado a la academia, Belaúnde encontró decididamente su pasión por la carrera hacia la presidencia del Perú. En las elecciones de 1945 ingresó al Frente Democrático Nacional junto a Violeta Correa, quien ayudaba con las fotografías registrando con su cámara cada viaje de Belaúnde. En su campaña, postulando como diputado, resultó elegido, pero su curul le fue arrebatada tras el golpe de estado del general Odría en 1948. Durante los 8 años duró
enfrentando al gobierno como un férreo opositor. Postuló a las elecciones presidenciales en 1956, las cuales, a pesar de que fue derrotado, pues ganó un nombre en la política nacional. Luego decidió viajar por todo el país promoviendo una nueva doctrina y buscando adeptos para fundar un partido de cara a las elecciones siguientes. Postuló en 1962, pero ante excusas de sospechas de fraude las elecciones fueron canceladas y dieron un golpe en contra del presidente Prado. En 1963 fue elegido por primera vez como presidente del Perú con el apoyo de la democracia cristiana. Durante su mandato se ejecutaron grandes obras públicas de infraestructura, dentro de las cuales destacan proyectos de irrigación y construcción de carreteras, viviendas, aeropuertos y puertos. Del 13 al 15 de abril de 1967 destacó también en el exterior durante la cumbre de 20 presidentes en Punta del Este, en Uruguay. En un extracto de su discurso dijo: "Acción ahora". En un momento crucial en que ese país sacrificó a gran parte de su juventud por la libertad del continente, por esta libertad y esta digna democracia que disfrutamos. Acción ahora. Esa es la palabra de orden de la cita de Punta del Este. No acción mañana o acción después. No un eco de la cita anterior, sino una decisión de esforzarnos nosotros todo lo que podamos en el sur y de pedir a los Estados Unidos que, conscientes de su responsabilidad continental y mundial, aceleren sus trámites, se esfuercen ellos también y se vuelquen a trabajar con nosotros en un ritmo mayor al que hemos estado acostumbrados en los últimos años, y convenzan a su pueblo de que un dólar que se invierte en Latinoamérica no es un regalo que se entrega, sino una póliza de seguro que se paga para la seguridad del continente. Y este acuerdo quedará como una oración no rezada ni practicada, sino acordamos realizar otras reuniones de nuestros representantes a muy corto plazo. Yo ofrezco mi propia capital, Lima, que está ansiosa por abrir sus brazos a los pueblos de América, para que nuestros representantes vayan allí en un año o en 2 años a sentarse en una mesa redonda y no hablar de planes futuros, sino de planes ejecutados, a verificar si esto funciona, a ver si la unidad continental ha seguido siendo una vaga esperanza o si se ha convertido en una realidad palpitante. Al regresar a Lima fue ovacionado por su importante participación en Uruguay. Se dirigió a la muchedumbre en un discurso preguntándoles: ¿qué me aplaudes, pueblo peruano, si tú mismo has hablado por mis labios? ¿Qué me aplaudes si estoy aquí porque tú lo quisiste? ¿Qué me aplaudes si fui a Punta del Este porque tú me mandaste? El 3 de octubre de 1968 se dio un golpe militar interrumpiendo el mandato presidencial. El general Velasco usurpó el poder, obligándolo al exilio. El 15 de octubre de 1968, el diario The New York Times publicó la siguiente noticia. En Cambridge, Massachusetts, el presidente Fernando Belaúnde Terry, quien fue derrocado de la presidencia del Perú en un golpe de Estado, aceptó una invitación para impartir clases en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, dictando sobre planificación regional. Es así como se convirtió en un profesor de una universidad Ivy League, en Harvard y luego en Columbia. Además, dio clases en Johns Hopkins, Universidad de Pensilvania, George Washington y University of Miami. Los hechos más importantes de Fernando Belaúnde en el extranjero incluyen su exilio en Estados Unidos y su periodo como profesor en Harvard después de ser derrocado. En 1978 regresó al Perú cuando el presidente Morales Bermúdez convocó elecciones constituyentes. En 1980 participó en las elecciones generales por la presidencia
resultando elegido por segunda vez como presidente del Perú. Con él devolvió la democracia. Las relaciones exteriores durante su gobierno tuvo a través de Ecuador. En 1981, durante su segundo gobierno, se produjo un conflicto fronterizo en la zona de Paquilla, en el cual Perú intervino militar y diplomáticamente para evitar una escalada mayor. En abril de 1982 apoyó a Argentina durante el conflicto entre Argentina y el Reino Unido. Belaúnde se alineó firmemente con Argentina en clara oposición a Pinochet. A diferencia del gobierno de Augusto Pinochet, Belaúnde se opuso al apoyo que Chile le dio a la invasión británica y abogó por la unidad sudamericana. Como relaciones con Estados Unidos, mantuvo una postura proamericana durante su primer gobierno y buscó mantener relaciones cercanas con Estados Unidos tras el golpe de Estado de 1968. Como labor académica, Belaúnde aprovechó su exilio para dictar clases y dar conferencias sobre urbanismo, política, lo que le permitió mantener un contacto con su base política. Conexiones intelectuales. Pudo reunirse con figuras del ámbito académico y político como el escritor Louis Mumford. Tras dejar la presidencia en 1985 no volvió a postular ningún cargo político. Sin embargo, no dejó de estar vinculado con la política. Vivió unos años en Miami. Siempre en el lado académico fue invitado por University of Miami. Allí se gestaron muchas anécdotas. Una muy entretenida fue relatada por un arquitecto peruano quien había emigrado como muchos años los peruanos pues después del gobierno de García, ¿no? La señora Blanca Villar Bazán nos contó que tenía que homologar su título de la Universidad Peruana Ricardo Palma en los Estados Unidos. La tarea era titánica. Ella era un PEX joven, sin mucha información, y enfrentaba múltiples barreras que desafiaban su propósito. El director académico de University of Miami le dijo: bueno, señorita, usted tendría que traerme alguna acreditación que nos permita tomar la decisión de admitirla como arquitecto de los Estados Unidos usando un título universitario del Perú. El presidente Belaúnde, que había escuchado ese diálogo, se acercó, lo saludó y el director le hizo las reverencias porque Belaúnde era una autoridad dentro de la universidad. Y Belaúnde exclamó: haré una recomendación por la joven arquitecto peruano. Fueron a la oficina donde Belaúnde redactó en una máquina de escribir de la época con sus propias manos la certificación requerida. La joven arquitecta, llena de emoción de ver a tan grande personaje en un acto de servicio, no lo podía creer, pero logró su objetivo. El afán de servir a la comunidad peruana dentro y fuera del Perú refleja la calidad de ser humano que resume en Belaúnde. Belaúnde fue un visionario que construyó el Perú edificando viviendas, irrigaciones, centrales de energía, puertos, aeropuertos y carreteras para integrar y desarrollar el país. Pero por encima de todo, Belaúnde fue un defensor del Estado de Derecho y la democracia, un claro defensor de la libertad y la libre expresión de las ideas y un hombre que le devolvió al pueblo el derecho de elegir sus autoridades locales, alcaldes, concejales, llevando la democracia a los rincones del Perú. Empoderó al soberano, que es el ciudadano. Puedo decir a los señores legisladores: os dejo intacta la libertad. Su vida es una cátedra ejemplar para todos los peruanos y un libro abierto para todo aquel que anhela conocer un poco más de este gran país, nuestro querido Perú, para formar ciudadanos comprometidos con la patria, devolver al pueblo el reconocimiento que se merece, pensar en la igualdad de oportunidades y el bien común y darle al pueblo lo que en sus disertaciones repetía. ¿Quién hizo la iglesia? ¿Quién edificó la escuela? ¿Quién abrió el camino? El pueblo lo hizo. Si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria. Fernando Belaúnde Terry.
el eco de tu voz permanecerá siempre en nuestros corazones. Adelante. El arquitecto Belaúnde falleció el 4 de junio del año 2002 a causa de un derrame cerebral. Sin embargo, su legado está vigente hoy más que nunca.